Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo a América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. A ustedes les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. En Brasil, las autoridades informaron que detuvieron a un segundo sospechoso relacionado con la desaparición del periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo Pereira. Ambos fueron vistos por última vez hace más de una semana y expertos brasileños realizan exámenes forenses a material orgánico hallado cerca del punto donde se perdió su rastro. La CONAIE, la principal organización indígena de Ecuador, pidió radicalizar las protestas luego de que su líder, Leonidas Issa, fuera detenido. La policía señaló que Issa buscaba recrudecer la violencia, mientras que su defensa anunció que presentó un recurso para solicitar su inmediata liberación. Tenemos análisis. El primer vuelo británico para llevar a solicitantes de asilo a Ruanda fue cancelado luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiera órdenes judiciales para detener su deportación. El gobierno británico indicó que no ha sido disuadido de su plan. Damos inicio en Brasil, donde manifestantes se reunieron demandando respuestas sobre la desaparición del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Araújo Pereira. Su rastro se perdió hace más de una semana en el río Itacoay, en el occidente del país, y los hechos siguen llenos de interrogantes. Hoy la policía informó que detuvo a un segundo sospechoso presuntamente relacionado con los hechos. Previamente se había informado del hallazgo de dos cuerpos y el embajador de Brasil en Londres lo comunicó a la familia del británico. Sin embargo, este martes el diplomático se disculpó por transmitir información incorrecta. ¿Dónde están Dom Phillips y Bruno Pereira? En Brasilia, un grupo de manifestantes exige justicia y respuestas por la desaparición del periodista británico Dom Phillips y del experto indigenista brasileño Bruno Pereira. Es angustiante. Es uno de los nuestros los que desapareció. Estaba amenazado. No sabemos lo que pudo pasar, pero esperamos lo mejor. Miembros de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, convocaron a una movilización después de las declaraciones de su propio presidente, quien dijo que la pareja no tenía permiso para ingresar al Valle de Javari y lo acusaron de no garantizar la seguridad de los trabajadores. Necesitamos un cambio en lo que está pasando en FUNAI, es decir, el desmantelamiento, la desprotección de las tierras indígenas, el fomento de la violencia en las áreas indígenas. El rastro se perdió hace más de una semana a lo largo de un tramo remoto del río Itacoay, en el extremo occidental de Brasil, cerca de la frontera con Colombia y Perú. En la zona, miembros del grupo indígena Unibaya y oficiales de la policía seguían buscando. En su último reporte dijeron que las tareas se acercaban a su final, después de que descubrieran pertenencias de los hombres cerca del último sitio donde fueron vistos, lo que concentró las tareas en un perímetro menor. Entre tanto, la Policía Federal brasileña dijo que esperaba concluir esta semana el análisis forense de una de las muestras de sangre recolectadas en la embarcación de un hombre sospechoso de estar involucrado. Previamente se había informado del hallazgo de dos cadáveres. Pereira viajaba en una investigación con Phillips, un reportero independiente que ha escrito para The Guardian y el Washington Post, y estaba trabajando en un libro sobre la Amazonía. Se encontraban en una remota zona selvática que alberga la mayor cantidad de indígenas no contactados del mundo y un lugar de paso de bandas traficantes ilegales. En Ecuador, la CONAIE, la principal organización indígena del país, anunció que sus integrantes marcharán hacia las principales ciudades para radicalizar la protesta tras la detención de Leonidas Issa, el líder de esta organización. De acuerdo con la policía, Issa fue capturado en flagrancia cuando bloqueaba una vía y supuestamente estaba incentivando un recrudecimiento de la violencia. Para analizar esta información conectamos con Andrés Tapia. Él es dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE. Ellos también participan en estas protestas. Bienvenido a France 24. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en sus protestas? Y ya han dicho que se radicalizarán las movilizaciones. Muy buenas noches, gracias por este espacio. Es importante señalar que las movilizaciones continúan. Se han afianzado las distintas medidas de hecho en todo el país y se exige la liberación de Leonidas Issa,
Mientras tanto, las movilizaciones van a continuar, se han radicalizado y pues prácticamente se ha hecho el llamamiento por los máximos voceros y representantes de la CONAIE al levantamiento indígena en el país. ¿Pero a qué se refieren ustedes cuando hablan de radicalizar la protesta? Bien, de momento se mantienen medidas de hecho en 14 provincias de lo que es el país, es decir, en más de un 60%. Esto quiere decir acciones como cierres de vías, en el caso de la Amazonía, desde donde me encuentro, en la troncal amazónica que cruza, es el eje vial de toda la Amazonía, entre otras medidas que se han tomado a nivel territorial. Cuando decimos radicalizar, significa que se van a afianzar ese tipo de medidas de hecho, incluso en torno a las ciudades capitales principales de las distintas ciudades, y no se descarta tampoco una movilización hacia la capital de Quito. Sí, pues no, en las próximas horas prácticamente no se libera a Leonidas Issa. Bueno, en este momento usted lo está diciendo que el principal reclamo es la liberación de Issa, pero ¿cuáles son las otras demandas que ustedes les hacen al gobierno? En estos momentos, obviamente, por la puesto, hay un conjunto de 11 demandas que forman parte de los planteamientos que la CONAIE presentó al gobierno nacional en dos diálogos previos que existió durante este primer año de gestión y que lo ha vuelto en estos días nuevamente a presentar, lo que tiene que ver, sobre todo voy a hablar con la declaratoria de dos ejecutivos, que lo que promueven es la ampliación de la frontera extractiva. Estoy hablando del decreto 95 y del decreto 151, que básicamente lo que quieren hacer es duplicar la explotación petrolera y minera y la ampliación de las concesiones petroleras y mineras en el centro sur amazónico. Pero también esto se conecta con demandas nacionales, sobre todo por la situación que vive el país, una situación de asfixia en lo económico, donde pues prácticamente el alto costo de la vida, la elevación de los precios de los productos de consumo básico está pasando factura al bolsillo de los ecuatorianos, pues, y esto está realmente mermando la economía comunitaria, la economía familiar. De igual manera, el incremento de los precios de los temas agrícolas en el campo, sobre todo en la sierra, está generando un impacto y una asfixia muy fuerte. Entonces se plantea que debe haber un congelamiento en esos precios, porque a medida que avanza en la subida de los precios, pues prácticamente la situación se vuelve incontenible. Otro tema tiene que ver también con el tema de las medicinas, de los medicamentos en los hospitales, pues la carestía que se está teniendo pues es generalizada y es otro de los temas que han elevado las protestas. Y por supuesto uno de los temas centrales que motivó la gran movilización de octubre de 2019, el estallido social, en cuanto al subsidio a los combustibles, del precio de los combustibles, que ha seguido en aumento en estos 2 años y que ya pues prácticamente el precio de la gasolina súper se encuentra en los $5 y la gasolina extra y la gasolina diésel, si bien ha sido congelado producto de la presión social, no puede seguir elevándose, porque caso contrario esto va a afectar totalmente a la economía del país. Señor Tapia, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. En otras noticias, la Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas y aeronaves rusas a petición de urgencia del presidente Daniel Ortega. El mandatario aseguró que las tropas y el armamento que lleguen al país tendrán el objetivo de luchar contra el delito, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Los legisladores también ratificaron el ingreso por 6 meses a partir de julio de personal y aeronaves de los ejércitos de Cuba, Estados Unidos, México, Venezuela y varios países centroamericanos. Pasa en este contexto, ¿verdad?, de una guerra donde Rusia está intervenida, participando en esa guerra, entonces crea inquietudes, crea dudas en ese vínculo entre Nicaragua y Rusia. Entonces eso realmente lleva a que los países vecinos estén preocupados y expresan sus inquietudes alrededor de ese vínculo. Puede generar una situación de peligro pues para su estabilidad social, económica de esos países. En Argentina, la policía allanó las habitaciones donde se hospedan los tripulantes venezolanos e iraníes del avión que se encuentra retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Las autoridades continúan bloqueando la salida de la aeronave que se encuentra varada desde el 6 de junio, cuando fueron confiscados los pasaportes de los 5 iraníes que hacen parte de la tripulación. El avión provenía de México, hizo escala en Venezuela y aterrizó en Ezeiza. El miércoles despegó hacia Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque Uruguay no habilitó su aterrizaje. Finalmente no despegó el primer vuelo que pretendía expulsar a varios solicitantes de asilo desde Reino Unido a Ruanda. El viaje estaba previsto para este martes, pero fue cancelado luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiera una orden que paraliza la deportación en caliente, parte de la política del gobierno británico para frenar los flujos migratorios a través del Canal de la Mancha. Marina Sardiña tiene los detalles. El primer vuelo que transportaba solicitantes de asilo a Ruanda desde Reino Unido se queda en tierra. Así lo anunció antes de la medianoche la ONG Care for Calais. Este martes, el gobierno británico pretendía cumplir con sus amenazas y enviar a 7 refugiados desde Londres a Kigali, la capital ruandesa. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una medida cautelar urgente para bloquear las deportaciones forzosas de estos solicitantes de asilo. A pesar de los desafíos legales, el primer ministro británico Boris Johnson reiteró su intención de continuar con su política antimigratoria. Esta es una parte fundamental de nuestra estrategia para acabar con el modelo de negocio de estas personas, estos traficantes que comercian con la angustia y la gente suele pagar con su vida. Se estima que desde inicios de año unos 10.000 migrantes han cruzado el Canal de la Mancha para llegar al suelo británico. Pero la medida de Johnson para frenar este flujo migratorio ha generado fuertes críticas entre las organizaciones humanitarias que denuncian un trato inhumano y una política inmoral, puesto que el gobierno ruandés ha sido acusado por las ONGs de reprimir libertades de sus ciudadanos. Además, muchos de estos solicitantes de asilo no tienen ningún vínculo con el país africano. No seulement de se défausser d'une façon odieuse et tout à fait inhumaine. Enviar a un país que no respeta los derechos humanos es una forma de devolución para las personas que se arriesgan a ser perseguidas. Refoulement, ce qui est tout à fait interdit pour des personnes qui risquent une persécution. El gobierno de Johnson argumenta que su política pretende luchar contra las mafias que transportan migrantes a través del canal, mientras del otro lado cientos de personas esperan poder llegar a la isla en busca de una vida más digna. En España se están registrando altas temperaturas sin haber iniciado siquiera el verano, todo debido a una ola de calor proveniente del norte de África que está azotando gran parte del país y se espera que dure hasta el 18 de junio. Alba Santana nos amplía. Calor, mucho calor en España, con la ola de calor más temprana del país en 40 años y la peor en al menos 20. Los ciudadanos buscan un lugar en el que refugiarse. Pues mira, desaclimatado, porque si este calor hubiese sido más días, el cambio no hubiese tan brusco, nos hubiésemos acostumbrado ya y bueno, más o menos es lo que tenemos aquí todo el verano, hasta noviembre. Con las temperaturas de hasta 43 grados Celsius en el sur y también intensas en el interior del país, este fenómeno se debe a una nube de aire caliente proveniente del norte de África y es peligroso para la salud de la población. Puede provocar desde desmayos, náuseas y trastornos cardíacos hasta convulsiones, unas condiciones con las que trabajar se vuelve una tarea muy difícil. No sabemos cómo vamos a hacer, estamos a la sombra de árboles y es lo que hay de momento, aguantamos, pero creo que vamos a superar. Y es que cada vez hay más olas de calor en el sur de Europa, un fenómeno natural que, aunque no está directamente relacionado con la crisis climática y el calentamiento global, sí lo es su carácter extremo y prematuro, según los expertos. Un aumento de la media se traduce precisamente en eso, en una mayor probabilidad de alcanzar valores extremos. Por lo tanto, esa mayor probabilidad se traduce en que realmente hay más olas de calor. Se prevé que esta ola de calor persista en España al menos hasta el 19 de junio, unos días antes del inicio del verano, el 21 de junio. Y la noche de este 14 de junio está acompañada por la superluna de Fresa, la primera de 3 lunas llenas que se verán en el fin de la primavera y la temporada de verano. Un dron grabó al satélite natural de la Tierra detrás del antiguo templo griego más grande y brillante de lo normal. En Dubái también se pudo ver desde diferentes puntos y en Líbano se elevó sobre la capital Beirut. Se trata de la segunda vez en este año que se registra una superluna y recibe el nombre de luna de fresa en relación con la maduración de las fresas en el mes de junio.
Así llegamos al final de esta edición de Directo América. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Andrés Espinal con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.